Antes de empezar con el video, quiero invitarla a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Dicho eso, comencemos con el mismo. ¿Cómo estás, gente? Yo soy ScoobyTV, administrador general de Scooby Denture, y estamos en un nuevo video. Y en este video les vengo a hablar sobre un comentario que me dejó un seguidor llamado Bolt0709. Me puso un comentario en mi video donde hablaba de la polémica de Javan Flores sobre lo que pensaba de una posible secuela o historia para una segunda película de Henry Danger. Y bueno, el comentario es un poco largo y por eso decidí hacerlo en este video y no en el video anterior, ya que este seguidor lo mostré en otro video porque me había dicho algo interesante. Y bueno, el comentario, como lo digo, es muy largo, literalmente son como 300 caracteres el comentario. Y en este momento vamos a empezar a leer. El seguidor comenzó diciendo: Scooby Danger, no puedo esperar para ver el video que subí anteriormente. Incluso si el tema no es el mejor, tengo curiosidad por ver qué has encontrado nuevo. Esta es una historia inquietante y oscura, creo. De todos modos, siendo nuevo en el canal y no habiendo tenido una oportunidad de ver tus videos, vi, si no me equivoco, que le dijiste a los fans que crearan una especie de trama para la continuación de la película de Henry Danger. Intenté agregar una mezcla de aventuras, giros y, si queremos, incluso románticos y trágicos. Ahí va, ahí empieza la historia, pero antes quiero decirles, él obviamente vio mis comunidades y dijo: voy a ponerle una historia sobre la película de Henry Danger, y lo hizo. Así que vamos a comenzar a leer. El Capitán Man quiere pedir ayuda a Henry y su nueva aliada, como podemos ver, que lleva el traje de Capitán Man de Fuerza Danger, no el que usó en Henry Danger. Si quisieran hacer algo nostálgico, ¿por qué no usar ese disfraz? Además, Rhino se retiró tras la derrota de T-Shells en Danger Force. No he visto la película, así que quisiera hacer algo nostálgico. No he visto la película, así que corríjanme si me equivoco. De todos modos, es algo extraño que Rey regresara a Swellview para pedirle ayuda a Henry. Así que supongo que algo le pasó a Danger Force. Acá no sé si regresó a Swellview o están peleando donde vive Missy Martin, que Missy Martin vive en otra zona diferente. Efectivamente, yo creo que están peleando en la zona de Missy Martin y no en Swellview. Sigamos. Así que supongo que algo le pasó a Danger Force. Tal vez fue corrompida por alguien, convirtiéndola en una fuerza oscura. Ya puedo imaginar el choque entre el grupo de Henry y Danger Force. Sin embargo, dado que Danger Force es muy poderosa, Henry probablemente podría pedir un poco de ayuda, llamando, si es posible, a Max y Phoebe para que luchen junto a ellos. También veo en esta película la posibilidad de llegar a un potencial nuevo héroe. Tal vez un miembro de Fuerza Danger, lo que permitiría una secuela de Fuerza Danger. Tal vez una temporada 4. Si la situación de ellos como grupo se calmara, lo cual es al menos imposible por ahora, a regañadientes. En cualquier caso, un chico de su edad, un adolescente, tal vez vinculado de alguna manera a una leyenda o un medallón, quizás Danger Force, estaba investigando este medallón y llegó a una profecía que se remonta a la época romana. Un chico de entre 15 y 19 años podría, sin muchos problemas, ser vinculado a este medallón, tal vez definido como el último de una raza. Imagino si tuvieran alguna conexión con César, quien tal vez me transmitió tácticas y estrategias increíbles. Quizás el medallón también especifica que este niño tiene poderes que no se sabe que tiene. Me imagino la manipulación de tecnologías, personas o ejércitos o un arma letal que el niño en cuestión no sabe cómo usar.
La situación de Fuerza Danger se sostiene tan pronto como este misterioso criminal los corrompe. Podría explotar sus poderes y el conocimiento de lo que descubrimos al niño. Sin embargo, si la misión falla, ¿cómo podría ocurrir para aumentar el suspenso y el criminal lograr capturar a Gabri, corrompiéndolo también? Existiría el riesgo de que algo enorme estalle. Tal vez podamos descubrir un lado oscuro de este chico, tal vez ideologías muertas, y él podría usar sus técnicas para invadir naciones sin problema. Tal vez comenzar una guerra mundial, quién sabe. El final quedará por descubrir, pero probablemente el equipo de Henry podrá liberar a Danger Force y a este chico italiano que fácilmente podría unirse al equipo como un miembro de Fuerza Danger. Sin embargo, queda por ver qué papel tendría Lil Dinoman y Drex. ¿Qué opinan ustedes? Sé que es algo muy largo, es la única idea que se me ocurrió por ahora. Por ahora le metió, o sea que quería hacer algo más. La verdad que esta historia está buena, a mí me gustó. Gracias a Bolt0709 por este comentario. Y bueno, quién sabe, le quiero dejar una pregunta a Bolt0709 a ver si me responde. ¿Sale colaboración? Sé que vos hablas inglés, sé que yo hablo español, pero ¿sale colaboración? Si es así, déjamelo en los comentarios. Ahora bien, ¿qué les pareció esta historia a ustedes? Yo soy SquidTV y ustedes saben que a mí me gusta también hacer que ustedes participen en mis videos. Ahora sí, yo soy SquidTV, suscríbanse al canal, síganme en Instagram y en WhatsApp. Llegamos en este video a 60 likes, así es. Ahora bien, yo soy SquidTV, nos estamos viendo en un próximo video. Adiós a todos, los quiero mucho. Adiós.